Bueno, buenas noches. Yo no sé a qué hora van a ver este video, pero eh, es de noche. Acaba de terminar el Campamento Nacional de Jóvenes y he decidido poder subir este video que vendría a ser el último video. Y en realidad vamos a tener que hacer un cambio con la sesión en vivo, pero en este video vamos a hacer el esfuerzo increíble de poder ver capítulo 14, digo 15, 16, 17, 18, 19 y hasta el final, hasta el 22 del libro de Apocalipsis. Hay muchas cosas que ya han quedado resueltas en lo simbólico, por lo tanto se ve como si fuera mucho material, pero en realidad no es tanto material nuevo, diferente. Así que vamos a intentar ver todos estos capítulos y a fin de poder hacer que todo esto sea más ágil, voy a dar por supuesto de que ustedes han leído los capítulos. Ahora, si no lo han hecho, entonces yo les pido por favor que ya sea durante la clase, antes de la clase o después de ella puedan leer los capítulos. Ideal sería que los tuvieran leídos desde ya, desde antes. La sesión en vivo que vayamos a tener próximamente, vamos a avisar cuándo la vamos a tener, va a pretender orientar, escúcheme bien, va a pretender orientar respecto de cómo van a ser los lineamientos para poder hacer el ensayo del que hemos estado hablando y que va a ser parte importantísima de la nota final. Así que yo les pediría que si no lo han estado haciendo, comiencen a leer mucho el libro de Apocalipsis y comiencen a repasar los videos que ya hemos subido y a sacar sus preguntas. Vamos a tener un periodo de algunas semanas para responder preguntas, para orientar a la hora de poder hacer los ensayos. No crean que van a estar solos. Hay gente que tiene un poquito de temor de cómo va a ser el ensayo, no se hagan problemas, no van a estar solos. Eh, Queremos dar la mayor cantidad de asesoría posible sin llegar al punto de prácticamente hacer el trabajo. Eso no lo queremos, queremos leer lo que ustedes están haciendo. Así que si tienen su texto de Apocalipsis, ténganlo en su mano. No se olviden de las tareas, por favor, no se olviden de las tareas, envíenlas al correo si están atrasados, háganlo de igual manera, las tareas están muy sencillas, las pueden completar de forma muy fácil leyendo los capítulos de nuestro manual de guía, que es el manual de Live Talks, y en base a ese texto están hechas las tareas, y las tareas están muy sencillas de poder realizar. Lo que sí va a ser más complejo es el ensayo, ¿ok? Así que vamos a tener que ahí ponerle mucho empeño, mucha dedicación. Ok, vamos con el capítulo 15. Ya les dije que no voy a leer el texto, voy a hacer referencia a partes del texto solamente. Ok, el capítulo 15 vamos a ir viendo algunos elementos interesantes. Aparece un mar mezclado con fuego. Ese mar ya nos había aparecido en la visión anterior, un mar de cristal, ahora está mezclado con fuego. Este mar tiene un significado, ya estaba en el capítulo 4 si mal no recuerdo, de trascendencia. El mar señala una especie de división o de separación. Dios es trascendente, pero trascendente no en un sentido de que va más allá nuestro plano de realidad, sino que eh, el sentido acá es que es trascendente en tanto que establece una separación con los seres humanos, aún con su pueblo. Cuestión que ya no se encuentra en el capítulo 21, que lo vamos a ver más adelante, donde dice que el mar ya no existirá, no existe más. No porque desaparezcan los océanos, sino porque está ese símbolo, ya no existe esa división, esa separación. Bueno, este mar mezclado con fuego, hay dos opciones que quisiera mencionar respecto de su significado. Una, que este fuego simbolizaría parte del juicio de Dios, y número dos, que pueden significar las pruebas que purifican al pueblo de Dios. Insisto, usted tiene que entender de que cuando se trata de un libro
tan complejo en su entendimiento, complejo, no imposible de entender, pero complejo en su entendimiento, nos vamos a encontrar con al menos un par de interpretaciones para alguno de los elementos. Entonces tenemos que cuidar de no transformarnos en estudiantes dogmáticos, y ahí se complica el libro, porque en función de querer justificar un método de interpretación, caemos en excesos. Entonces eso evítenlo. Vámonos al fondo histórico, preocupémonos de eso. Ok. Eh, luego habla acerca de un templo. Se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Acá hay un juego de palabras en el verso 5, porque al parecer este templo, y se habla del tabernáculo del testimonio, tiene más correlación con el tabernáculo que encontramos en el peregrinaje de los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida, más que en el templo mismo per se. Se nos habla de ángeles vestidos con la usanza sacerdotal de lino fino, con un cinto de oro. Se nos habla acerca del humo como parte de la presencia de Dios. Recordemos de que son elementos que son tomados también del sistema litúrgico de los hebreos, y este humo del templo bien pudiera, que es la presencia de Dios, bien pudiera simbolizar la Shekinah, o la presencia de Dios que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Y luego viene la anunciación de las copas de la ira, las 7 copas de la ira, y son 7, un número perfecto, lo que representaría la totalidad de la perfecta ira de Dios. Con respecto a la ira de Dios, mucha gente habla de forma muy suelta, como muy cómodos con el término ira de Dios. No tenemos que olvidar de que la palabra ira tiene una connotación, eh, es como un antropatismo, pudiéramos llamarlo, y en nosotros, voy a explicar lo que es antropatismo, es cuando asignamos una emoción humana a Dios, y de esa manera entendemos un poco cuál es el sentido. Pero el caso es que la ira, los seres humanos, está cargada de malas emociones y de malos sentimientos. Por eso es que es interesante notar que aquí el número 7 está asociado a la ira. Por lo tanto, es una ira, pudiéramos decir, perfecta. Tal vez no tenemos el vocablo exacto para hablar de lo que Dios quiere expresar en lo que es su perfecta ira. Pero sí, sin lugar a dudas, de que tenemos que alejarnos de conceptos o de ideas que hagan que concluyamos que nuestro Dios es un Dios airado y que busca a la usanza de un ser humano, lo que nos desperfilaría totalmente al Dios de la Biblia, sobre todo al Dios que nos muestra Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Cuando pasamos al capítulo 16 ya comenzamos a ver las 7 copas de la ira. Notamos que hay semejanzas entre las plagas que se desatan con las 7 copas de la ira y las plagas que se desatan con las 7 trompetas. Ya hemos hablado de que hay especies de progresiones y ciertos paralelismos que van incrementando el dramatismo de lo que se está escribiendo acá. ¿Ok? También hay similitudes y diferencias también, lo hemos mencionado, de que parte del elemento que está presente en la mente de Juan de Patmos es el elemento de la liberación del pueblo. Y cuando tiene la idea de liberar al pueblo, viene a su mente claramente el tema de la liberación en el Éxodo. Por lo tanto, hemos discutido ya en clases anteriores que hay similitudes de las plagas y todo aquello con las plagas que ocurren en Egipto. Pero también tenemos que notar de que las similitudes no son perfectas, hay diferencias. ¿Ok? En la apocalíptica no se necesita apegarse a un tipo de simbolismo y seguir con eso hasta el final. Así que como hemos visto de que no es la intención ser cronológico en el detalle,
y de que hay cuestiones que se ven duplicadas, como por ejemplo, lo vimos en el video anterior, de esto de que huyen los montes y las islas y ocurren en dos capítulos diferentes. Entonces uno, si entiende que eso de que huyen los montes y las islas tiene que ver con que desaparecen, entonces ¿cómo van a desaparecer dos veces? No es problema si nosotros decidimos dejar de leerlo de forma literal y entendemos de que ahí hay un lenguaje figurado y que la idea es poder eh, ir mostrando esta sucesión de acontecimientos de una forma dramática, no necesariamente cronológica, ¿ok? Eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Ok, hay similitudes, pero también hay diferencias. Hay que entender también un elemento que mencionamos apenas comenzamos con los septenarios, y es que son progresivos. El primer septenario, que fue de sellos, habla acerca de la destrucción de un cuarto de. El septenario de las trompetas nos habla de un tercio de, lo que ya es más grande. Y en el caso de las copas, prácticamente se alude prácticamente a una destrucción más bien total. ¿Ok? Eh, como existen en todos los septenarios, ya lo hemos visto, entre el 6, entre el 6 y el 7, ya sea entre el sexto y séptimo sello, o entre la sexta y la séptima trompeta, en este caso también, entre la sexta y la séptima copa hay un interludio. ¿Okay? Esto es parte de la estructura estética que se le está dando al libro, es parte del estilo en el que se está desarrollando este libro. Ok, verso 17 del 16, capítulo 16. Mm, sí, un poquito antes, ok, un poquito antes para que no se nos vaya el asunto. Ok, sí, por aquí tengo que ordenar mis notas porque de repente se me confunden un poco. Ok, se habla acerca de que se seca el Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente. Es interesante porque a veces Oriente para los primeros lectores del Apocalipsis no es lo mismo que Oriente para nosotros. Y ese es un tremendo problema porque he escuchado cantidad de gente hablar acerca de que los reyes de Oriente y hacen una referencia al ejército chino, que es muy numeroso, y luego lo juntan con otro pasaje que vimos antes, esto de los 2 millones y tanto, 2 millones como de dragones que nos describe en una de las trompetas, y ahí se junta algo de una forma muy extraña. Oriente para nosotros es diferente. Oriente para el Imperio Romano eran los partos, que era su gran amenaza. Recordemos de que aquí hay muestras de la ira de Dios, ¿ok? Entonces los reyes de Oriente habría tenido mucho sentido para los primeros lectores al poder interpretarlos como los partos, este ejército temido por Roma. Recuerden de que de acuerdo al fondo histórico y de acuerdo a que esto tenga sentido para los primeros lectores, los juicios son sobre Roma, sobre el Imperio Romano, sobre el emperador que se ha querido poner en el lugar de Dios y ha exigido adoración para sí mismo. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Se nos habla acerca de tres... ¿dónde está? Ok. Luego que ocurre eso hay tres ranas que son espíritus de demonios, dice el verso 14, que salen a reunir y a seducir a distintos reyes del mundo para presentar batalla en contra de Dios. Bien pudiéramos seguir hablando de una especie de repetición de cuestiones vistas ya anteriormente, pero con un nuevo término. Eso de tres ranas bien pudiera ser la repetición de esta especie como de malvada trinidad, que vendría a ser el diablo, el emperador y el concilium, del cual hablamos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Si no se recuerdan, revisen
el video. El diablo era el dragón, la primera bestia era el emperador, la segunda bestia, que ejercía su autoridad en presencia de la primera y que hacía que la adoraran, y etcétera, etcétera. Dijimos de que la primera bestia era el emperador de Roma, este dragón interpretado con la serpiente antigua, da a entender de que es una fuerza sobrehumana, es el enemigo de Dios, y que el concilium vendría a ser este concilio romano encargado de hacer obligatoria la adoración al emperador. Pudieran perfectamente nuevamente aquí en estas tres ramas estar presentes estos tres elementos. Luego se habla acerca del capítulo 16 de Armagedón. El Armagedón ha sido un lugar histórico para un montón de batallas. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en mi infancia cuando comencé a escuchar estos tipos de temas y coincidió con la guerra en el Golfo Pérsico y hubo algunas batallas que se dieron a las cercanías, no estoy seguro exactamente, o en el mismo lugar de lo que era el Valle de Megido o el Valle del Armagedón. Y fueron muchos los que dijeron, aquí se va a desatar la batalla, la madre de todas las batallas, como lo dijo Saddam Hussein en algún momento, y aquí sí va a ocurrir el acabose, y esto estamos presenciando por televisión una cuestión apocalíptica, y no ocurrió absolutamente nada. En fin, esos son problemas que existen cuando tratamos de querer identificar hechos que tienen una temporalidad muy pequeña con el texto bíblico, pretendiendo que el texto bíblico se transforme en un libro de vaticinios, lo cual es un error. Por favor, yo espero que incluso los futuristas, que yo tengo entendido que hay personas de escuelas futuristas que están tomando el curso, que eviten hacer aquello. Y si son futuristas, consideren seriamente el fondo histórico y tengan un futurismo moderado. ¿Sí? Es lo mejor, no le hacemos ningún favor a la Biblia, ni a Dios, ni al Evangelio, ni a nadie, queriendo hacer calzar o resolver estos especies como de acertijos. Por lo menos se ven como un acertijo para nosotros. En fin, Armagedón es un lugar histórico de batallas. Por lo tanto, no es extraño que se mencione acá como un lugar en donde va a ocurrir una batalla importante. Gedeón derrota a los madianitas en el valle de Megido, en Armagedón. Débora y Barak también derrotan al rey cananeo en el mismo valle. Saúl, por otra parte, es derrotado por los filisteos en ese mismo lugar. Y así tenemos una serie de victorias y derrotas en el mismo lugar. Okay. La pregunta es, ¿se trata esto entonces de un enfrentamiento literal? ¿De una guerra literal que ocurrirá acá? Bueno, es una posibilidad, podría ser, pero podría ser también un símbolo de la batalla entre la justicia y el mal. Ya que estamos viendo e interpretando de que muchas cosas aquí son simbólicas, también tenemos que entender de que muchas de estas cosas tienen que tener una consonancia eh, con los evangelios. Y Jesús ha hablado, mi reino no es de este mundo. Y ha hablado acerca de que el reino de Dios no se hace presente a través de la violencia, sino a través de la paz. Incluso reprende a Pedro cuando saca su espada para defenderlo en Getsemaní. Bien pudiera ser entonces de que en vez de que sea un enfrentamiento literal, sea un símbolo de la batalla entre la justicia y el mal. Al menos eso tendría más sentido para los primeros lectores, más que el de una batalla propiamente tal. Pero pudiera también ser lo otro. ¿Ok? Eh, Cuando ocurre la séptima copa, lo mencionamos también antes, eh, al final de cada septenario ocurren una serie de señales y en cada uno de los septenarios va creciendo, va aumentando en intensidad, es parte del sentido dramático del texto, a tal punto que, por ejemplo, aquí en la séptima copa nos habla ya no de granizos así como se mencionaron antes, sino directamente de un granizo
que pesa aproximadamente 40 o 42 kilos. Es decir, ya las dimensiones son superlativas. ¿Ok? Y está hablando acerca del juicio sobre Roma. Roma cae. Y es interesante notar las causales de la caída de Roma, causales que han sido um, confirmadas incluso por historiadores, y que pudieran tener que ver también de alguna manera, encontrarle cierta coincidencia con lo que se menciona en Apocalipsis. Roma cae, según los historiadores, por tres cosas. Hay causas naturales, ahí estoy centrado, causas naturales para la destrucción de la caída de Roma. Hay muchos terremotos, el Vesubio arrasa una una ciudad completa, otro volcán elimina un poblado de la isla de Santorini, etcétera. Ocurren ese tipo de cosas. Hay causas naturales, hay corrupción interna y hay invasiones externas. ¿Ok? Tres causales de la caída de Roma. Y ya se viene todo esto de la caída prácticamente. O sea, el juicio ya está listo. Han ocurrido una serie de elementos que son impresionantes, pero ya el desenlace se viene. Por eso es que podemos andar un poquito más rápido en esto. Capítulo 17. La mujer montada en la bestia. Y se nos habla acerca de una ramera o de una prostituta que está sobre muchas aguas. Y el mismo texto nos muestra de que las muchas aguas son muchos pueblos. Y evidentemente el imperio romano era un imperio sustentado sobre muchos pueblos. ¿Ok? Y la bestia del verso 3, a ver, leamos aquí. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto y allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Al parecer, la bestia de la que se nos habla aquí en el capítulo 17 es la misma bestia que nos habla en el capítulo 12. ¿Ok? Y eso es muy interesante. Y esta prostituta o esta mujer que monta esta bestia sería entonces el imperio. Claro, hay muchos elementos que están acá. Pero acá hay algo muy interesante y sobre lo cual vamos a pasar un ratito explicándolo. Y está desde el verso 8 en adelante. La bestia, hay una explicación acá, muy interesante. Dice, la bestia que has visto, aquí para tener un poquito de luz del computador. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Uy, qué difícil está eso. Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, bueno, me voy a saltar al verso 10, porque quiero explicar algo aquí. También son 7 reyes. Está hablando acerca de, verso 9, a ver, mejor esto. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Bueno, hay una moneda. En algún momento yo se las mostré y si no, avísenme por las redes sociales, yo les paso la foto. Hay una moneda romana en donde aparece la diosa Roma recostada sobre 7 montes, que son los 7 montes de Roma. Uno de ellos, el Vaticano. Y por eso que muchos han querido ver en la Iglesia Católica, en la institucionalidad de la Iglesia Católica, a la gran ramera o la gran Babilonia, que es cierto, ha heredado muchos elementos de los que aparecen acá, pero no tenemos que olvidar el fondo histórico. El fondo histórico está hablando acerca de un imperio. Luego, si queremos hacer aplicaciones y queremos ver telescopías proféticas, bueno, eso ya es otro cuento. ¿Ok? He dicho de que en este curso hemos intentado no hacer teología, ni siquiera hemos intentado hacer una escatología, simplemente nos hemos basado en el fondo histórico. Así que no le pidan demasiados elementos y juicios de valor a este curso, porque estamos viendo fondo histórico del libro Apocalipsis y no tratando de construir sistemas teológicos. Así que con calma ahí. Ok, también son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía. A ver. Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el octavo
rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Finalmente el asunto tiene que ver con que esto va rumbo a la destrucción. Pero vamos a explicar lo que aparece acá. Verso 8 nuevamente. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Había un mito muy conocido en la antigüedad, en esos años, y era que el emperador actual que se encontraba, Domiciano, era la reencarnación de Nerón. El mito era del Nerón redivivo. ¿Ok? Entonces se veía en Domiciano a un Nerón, que era un emperador que había estado antes. Entonces tendría mucho sentido. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Antes era, Nerón antes era, pero ya no es, pero la estás viendo. Eso es lo que está diciendo. Y sería entonces Domiciano. El verso 10 habla acerca de 7 reyes y acá tengo un listado de emperadores. Hay algunos emperadores que no se consideran en este conteo porque hubo un año en que hubieron 4 emperadores, porque hubo una especie de anarquía hasta antes que subiera la dinastía Flavia a asumir el poder. Entonces esa lista prácticamente no se cuenta, primero porque fue de muy corta duración y segundo porque las provincias usualmente no reconocieron a estos emperadores. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta lista de emperadores. Son 7 emperadores. Ok, 8 emperadores. Sería Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. Veamos cómo calza esto porque aquí evidentemente que lo entendían muy bien los que lo leían, pero somos nosotros los que tenemos problemas con el texto. Ok, también son 7 reyes, 5 han caído, obviamente, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, han caído. Uno está gobernando, sería Vespasiano, pero el listado incluye 8. Entonces, bien pudiéramos interpretar de que Vespasiano, como inaugurador de la dinastía Flavia, pudiera estar representando incluso a Domiciano, que es parte de la dinastía Flavia. ¿Ok? Uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Y Tito, precisamente, luego de que Vespasiano, bueno, una vez que Tito toma el poder y sucede a Vespasiano, dura muy poco tiempo, 2 años dura apenas Tito, que sería el séptimo. Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es, se guarda del mito del Nerón redivivo, es el octavo rey, es decir, Domiciano, y nos calza con 8. Y esa es la explicación más aceptada para poder entender este pasaje. Y dice, está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Claro, está incluido dentro de los 7 porque está incluido Nerón dentro de los 7. Y ahí resolvemos ese problema. Algunos futuristas lamentablemente vieron en este listado cierta secuencia de los papas. Y de hecho cuando se habla acerca de que uno tiene que durar poco tiempo, se pensó que ese había sido Benedicto XVI, que evidentemente sucedió a Juan Pablo II y duró muy poco tiempo, todavía está vivo de hecho, pero ya está Bergoglio. Y de Bergoglio se ha dicho de que es como si se pareciera mucho a la figura de Juan Pablo II. Entonces ahí han llegado una serie de especulaciones y que son eso. Y yo le voy a decir una cosa, y es mi pensamiento personal, usted puede estar en total desacuerdo con lo que yo voy a decir, pero se requiere de bastante tiempo libre para andar tratando de ver cómo calza una cosa con la otra, sin llegar a ningún puerto seguro, porque finalmente las generaciones van pasando, uno muere, el otro sucede, etcétera, etcétera, y ya las cuentas no calzan, y no calzan, y no van a calzar, porque la idea del texto no es darnos un mensaje vaticinador a nosotros, sino darle un mensaje de esperanza a la iglesia perseguida del siglo I. ¿Ok? Entonces, por favor, no perdamos tiempo en eso. Hay hermosas lecciones que sacar de Apocalipsis y no es precisamente ver si el Papa es la bestia. ¿Ok? Entonces, bueno, y eso es muy personal lo que estoy
tratando de explicar. Ok, aquí habla acerca de 10 cuernos, que dice que son 10 reyes. Posiblemente se trate de reyes vasallos de Roma. El vasallaje era una cuestión muy común en el mundo antiguo. eh, no se deponían necesariamente reyes de algunas provincias o algunas regiones romanas conquistadas, sino que se hacía vasallaje. Dame impuesto y nosotros no vamos a destruir nada de lo que está ahí, pero ustedes nos deben lealtad, lealtad. Y es muy posible que los 10 reyes sean reyes vasallos que le deben lealtad a Roma. Eh, Algunos pensaron en algún momento que estos 10 reyes se referían a los 10 países de la Comunidad Europea, y cuando la Comunidad Europea comenzó a formarse y comenzó este mito de la computadora que estaba en no sé qué parte, se llamaba la bestia porque tenía los datos de todo el mundo, de todas las personas, y había mucha inquietud al respecto, y cuando la Comunidad Europea llegó a 10 países, se dijo, entonces esos son los 10 cuernos, y ahí está el asunto, y ya está muy claro, y más claro, pónganle agua y ya sería mucho más claro. Bueno, surprise, surprise, la Comunidad Europea tiene 28 países en la actualidad, y las cifras se nos caen, aunque mucha gente quiere insistir y busca arreglos para querer ver ahí a la Comunidad Europea y todo un poder político. Pero la verdad que se necesita más voluntad que buena teología para llegar a esas conclusiones. Eh, Esa es la verdad de las cosas. Los argumentos son bastante poco sólidos, muy poco convincentes. Insisto, a veces se requiere más voluntad para querer creer algo que es así, que hacer una buena teología. Les insisto, evitemos, yo también me incluyo, evitemos hacer aquello. Capítulo 18. No vamos tan rápido ni vamos tan lento. Espero que no lleguemos a la hora de duración para que no sea tan larga esta sesión. Capítulo 18. Hay un montón de expresiones, prácticamente de lamentaciones en torno a la caída de Babilonia. Babilonia es el símbolo, en este caso, de Roma. Babilonia la Grande es el símbolo de Roma. También vimos esa simbología la semana pasada. Y hay una parte que es interesante, que es la segunda voz de la que habla el capítulo 18, que dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados. Dos cosas en las cuales se puede interpretar es, una, que directamente huyan de esas provincias porque el juicio se acerca, o directamente, lo que parece todavía ser más plausible es, por favor, no participen del sistema, no participen del imperio, no participen de lo que ellos proponen, porque van a sufrir las consecuencias que están decretadas para ellos. ¿Ok? Y hay lamentaciones de reyes que obviamente al caer Babilonia, al caer Roma, iban a estar en serios problemas porque obviamente los reyes quieren tener aliados poderosos, y Roma era un aliado poderosísimo, o si es que ya no eran los reyes vasallos de los que habíamos hablado. Se lamentan los mercaderes, y claramente Roma es un mercado impresionante, no solamente para las poblaciones asentadas ahí, sino que son rutas de acceso, comunican Oriente con Occidente, Norte y Sur. Los mercaderes se lamentan, los capitanes de navíos también se lamentan por todo aquello. Y se menciona una piedra del tamaño de una gran rueda de molino, verso 21, que es lanzada, y que anuncia en esta lamentación que se menciona, se anuncia el cese de las diversiones, de la industria y de la vida civil, tres pilares de la sociedad romana. Capítulo 19. No están complicados entender estos capítulos. La verdad que el grueso de la simbología lo hemos visto anteriormente, así que no es de preocuparse demasiado. Nos vamos a detener, por supuesto, en lo que haga falta detenerse.
capítulo 19. Acá hay cantos de regocijo, pero no son por los males que han venido sobre Roma, sino que es por el triunfo de la justicia y la verdad. ¿Ok? En el verso 15 dice, de su boca sale una espada afilada, una espada que puede significar distintos elementos, puede significar la palabra de Dios, puede significar un elemento de juicio, pero lo cierto es que finalmente la espada simboliza un instrumento por el cual se obtiene la victoria total. No podemos precisar con exactitud de qué se trata, pero el verso 15 dice algo muy interesante, dice que de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Literalmente el texto debiera decir las pastoreará con vara de hierro. Es porque es una alusión a Salmo capítulo 2, verso 9. Entonces, y en realidad me gusta mucho más entenderla de esa manera, porque se muestra a este a este que cabalga, porque ya entramos a la visión del jinete blanco, que es asombrosa, es impresionante. Los elementos que van describiendo al jinete son maravillosos, indiscutiblemente aquí que es Cristo. No es como el debate que teníamos respecto del jinete, de los 4 jinetes del Apocalipsis, y veíamos de que había discrepancia, algunos pensaban de que era Cristo. Aquí no hay lugar a dudas, se trata de Jesucristo y me gusta la imagen del que pastorea con vara de hierro, pastorear a las naciones con un gobierno firme y estable, y que a eso es a lo que se refiere. No se refiere a un gobierno o a un pastoreo basado en la violencia, sino en la estabilidad. Ese es el sentido de la barra de hierro, o en este caso, como aparece en esta traducción, el puño de hierro. ¿Ok? Es interesante que en el verso 17 se anuncia la victoria antes que comience la batalla. Una batalla de la cual ya se habían reunido capítulos anteriores. Y se anuncia la victoria antes de la batalla. Tenemos que entender algunas cosas, y es el valor simbólico de todo lo que estamos leyendo. Si nosotros entendemos de que Dios es el Dios del universo, es el Dios de la creación, es el Dios de todas las cosas, a Dios no le hace falta enfrentarse en ninguna batalla con nadie. Él puede hacer esto y ya, se terminó. Y pudiera hacer esto y ya. Nosotros tendríamos un corazón diferente, renovado, no inclinado hacia el pecado. Sin embargo, tenemos que entender de que Dios nos ha hecho seres libres. Pero por eso que tenemos que entender el valor simbólico de lo que estamos leyendo y tratar de alejarnos un poco del literalismo. Entender la simbología de esto no significa asumir una interpretación alegórica. No, para nada, la alegoría es otra cosa. Es otra cosa. Ok, aquí la bestia y el falso profeta son capturados y son lanzados al lago de fuego. ¿Recuerda quién era la bestia y el falso profeta? Lo mencionamos hace un rato. El emperador romano y el concilium. El concilium, que eran los encargados de hacer de que la gente adorara al emperador. Y acá nuevamente tenemos hacer un comentario respecto del Armagedón, que es el lugar donde se supone que ocurre esto. Hay un comentario que me gusta mucho que hace Ray Summers en su libro Dinos el Cordero, y dice, el Armagedón no es un lugar, es el símbolo de un conflicto decisivo, y yo no podría estar más de acuerdo con esto. Es el símbolo de un conflicto decisivo. No necesitamos que sea necesariamente un lugar, especialmente con las cosas que vamos a leer hacia un momento, porque es muy sangriento lo que se menciona en este lugar. Luego vamos al capítulo 20. Yo también estoy intentando un poquitito al saltarme algunas cosas que pudieran darse para discutir. Estoy intentando provocar algo, y es
que se presenten mayor cantidad de preguntas, cuestión que ha sido escasísima en este curso. Yo no sé si porque tienen temor a plantear una opción diferente o porque están absolutamente de acuerdo o está muy claro lo que se ha explicado. Entonces también la intención de saltarse algunas cosas es provocar preguntas y espero poder recibir esas preguntas en el correo o en la página del seminario de la Iglesia del Pacto. Pero llegamos al capítulo 20 y los 1000 años, ¿ok? Esto nosotros tendemos a meterle palabras al texto que no están. Recuerden que yo les dije que yo trataba de no usar palabras como anticristo o arrebatamiento cuando hablo de Apocalipsis porque no están en el texto. Así como tampoco está en el texto una palabra que es popular, que es milenio, y de la cual derivan ideas o conceptos que tienen que ver con cómo enfrentamos la escatología, como premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo, y ese tipo de cuestiones que identifican a una escuela teológica mucho más que a un término bíblico. La Biblia no habla acerca de milenio, sino que habla de 1000 años. Usted puede decir, es lo mismo, técnicamente hablando y teológicamente hablando, de acuerdo a lo que está detrás de cada uno de los términos anunciados, no es lo mismo. Ok, y por lo tanto tenemos que también entender de que hay cuestiones simbólicas. Ok, si vamos a entender de que Satanás se le encadena, vamos a entender claramente que no se puede encadenar con cadenas de acero a un ser espiritual. No se puede. Por lo tanto, ahí hay una simbología. Entonces, no tenemos por qué entender necesariamente de que si las cadenas son simbólicas, el milenio tiene que ser literal. No significa aquello. El milenio o en los 1000 años es un término completo, de algo completo. No tiene una duración definida. De hecho, en la antigüedad se saludaban los emperadores romanos y se les decía que tu reino dure 1000 años. Dando a entender no que después del año 1001 ya se venía todo abajo, sino que era símbolo de que tu reino sea perpetuo, sea eterno, sea perfecto, que tu dinastía gobierne durante muchísimo tiempo, se pierda la mirada en el horizonte del tiempo para darse cuenta de aquello. Entonces, tenemos que tener ciertas salvedades y no tratar de irnos directamente a que la cuestión tiene que durar 1000 años. En el texto bíblico también 1000 años es un término simbólico cuando dice que para el Señor un día es como 1000 años como un día. No está tratando de hacer calzar, no haga calzar esto matemáticamente, por favor, sino que tiene que ver que para Dios el tiempo no es un problema. La temporalidad a la que nosotros estamos sujetos no es la temporalidad a la que Dios está sujeto, no está sujeto a temporalidad alguna. Él se mueve en el tiempo sin problemas. Para nosotros resulta una cuestión dificilísima de entender, pero seguramente para Dios no es ningún problema. Algunos queriendo usar el término de 1000 años y 1000 años y un día, me alejo un poco del texto bíblico de Apocalipsis ahora, han querido interpretar, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, cuando le dice cuídamele y ahí le pasa dinero y calcula, me dice, era suficiente para que lo cuidara por 2 días. Y como 1000 años son para Dios un día y un día como 1000 años, entonces son 2000 años. Y él, ya le sacan cuenta y dice, el Señor lo dijo en tal fecha y por lo tanto ahí son 2000 años, el Señor va a venir en el 2000 y algo. No es una buena forma de hacer teología. Eso para mí ya es, yo le llamo teología ficción o escatología ficción. No está basada en ningún pasaje contundente de la Escritura, sino solamente en agarrarse de pedacitos de un lado y del otro. Insisto, evitemos aquello. Aparte tiene que tener un sentido simbólico. ¿Cuál sería la idea de apresar a Satanás por 1000 años y luego soltarlo para que engañe a las naciones?
sobre este asunto de los 1000 años se han estructurado sistemas escatológicos increíbles, solamente porque aparecen 4 versículos en los que se mencionan esto de los 1000 años. Y se ha hablado de que en esos 1000 años vamos a gobernar sobre la tierra, vamos a tener a cargo distintos puestos de poder y de autoridad, y vamos a estar sobre ángeles, y vamos a hacer una cosa y vamos a hacer la otra, y va a haber paz y prosperidad en la tierra, y los seres humanos van a comenzar a vivir nuevamente la vida como Dios la planeó. Pero eso no va a valer de nada, porque van a soltar a Satanás. Satanás va a reunir a Gog y a Magog, que no es otra cosa que una figura tomada del Antiguo Testamento. Gog y la tierra de Gog, que sería Magog, que es una forma en el Apocalipsis de hablar acerca de que seducirá nuevamente a las naciones, se enfrentarán a una batalla con Dios, pero finalmente se tomará a Satanás y se lanzará nuevamente, o sea, no nuevamente, sino, digo nuevamente porque ya se lanzó gente al lago de fuego, que fue a la bestia y el falso profeta. Ahora se lanzará a Satanás en aquel lugar. Entonces, hay que cuidarse un poquito acerca de tratar de elaborar sistemas en base, por ejemplo, a los 1000 años, en base al tema de los juicios. Algunos han querido ver 2 juicios, un juicio delante del Señor y el otro el juicio del trono blanco, como si el otro trono fuera de otro color. El asunto es que el trono blanco simboliza la pureza del Señor, está sentado en un trono de justicia para poder hacer juicio a las naciones. Tenemos que tener cuidado de no tomar un elemento y extrapolarlo y estirarlo como un chicle y sacar una deducción y la otra, que no van a ninguna parte. No van a ninguna parte y nos desvían de lo que el texto nos quiere comunicar, y que es importante que entendamos de que primero tiene que tener un significado para los primeros lectores, luego para nosotros. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Capítulo 21 ya nos habla acerca de la nueva Jerusalén. Es muy interesante. En esta descripción ya se menciona lo que yo les decía: el mar ya no existe, ya no hay división, ya no hay separación. Este Dios, que es trascendente en el sentido positivo de la palabra, ahora es cercano también en el sentido más positivo de la palabra. Está con sus hijos. La ciudad no tiene templo. ¿Por qué? Porque su presencia llena absolutamente todo. La ciudad es perfecta en sus dimensiones. Es su lugar protegido, es su lugar que, a diferencia de otras ciudades que tienen solamente una puerta, esta tiene 12 puertas, el número perfecto de gobierno. Ya dijimos que el 12 para la mente judía es un número de gobierno, por eso que hay 12 apóstoles. Y se menciona de que en el fundamento de la Nueva Jerusalén hay 12 columnas con el nombre de los 12 apóstoles. No pierda tiempo pensando qué nombre tiene la columna número 12, si tiene el nombre de Matías o tiene el nombre de Pablo, porque no ese es el sentido. El sentido es que ahí hay una ciudad perfecta y una ciudad generosa, que sus puertas nunca se cierran. 12 puertas, 3 para cada lado, que nunca se cierran. Es una cuestión perfecta. Y algo muy interesante que nos da mucho que pensar. Muchos han visto aquí la imagen del cielo. Qué interesante que el cielo, que muchos ven aquí en la Nueva Jerusalén, no es de una ciudad ascendiendo a otro lugar, sino es de una ciudad descendiendo a esta tierra. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Al parecer el cielo, o cuando la Biblia nos habla acerca del cielo, al parecer no está hablando necesariamente de un lugar geográfico. Más bien, yo creo que se trata de un cumplimiento escatológico, más que de un lugar. Porque es interesante, la Nueva Jerusalén desciende a la tierra. Eso nos hace pensar muchísimo en este Dios que dice que hace todas las cosas nuevas. En el capítulo 21 y hasta el verso 6 del capítulo 22 se nos presentan 3 elementos muy interesantes que ustedes con una lectura minuciosa van a lograr identificar. El compañerismo con Dios, perfecto.
la protección perfecta dada por Dios y la provisión perfecta dada por Dios. Tres elementos maravillosos que se encuentran expresados acá. Y me gustaría ir al verso 10 del capítulo 22. Ya son capítulos, son versículos llenos de mensajes de ánimo y de victoria. Y el verso 10 a mí me parece notable. Dice, también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro. Ya lo está diciendo al final. Fíjese, se parece a algo que dice en el capítulo 1, pero ya ahora lo dice al final. Porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, está pronto. Entonces, es como si nos dijera, hey, este mensaje se va a cumplir pronto. Y en el capítulo 1 ya nos había dicho, tienen que guardar esto y obedecerlo. El libro de Apocalipsis no es un libro para hacer cálculos hacia el futuro, es un libro para entender que se debe que su cumplimiento era pronto y que nosotros debemos obedecerlo. Si no tiene un sentido para nosotros, arraigado en el sentido de los primeros cristianos, entonces ¿cómo voy a cumplir? ¿Cómo se supone que yo cumpla un libro que en la lectura parcial o de cierta escuela tiene que ver todo con el futuro? Es imposible de cumplir cosas que tienen que ver con el futuro. Tengo que encontrar entonces cómo su mensaje se enraiza en mi presente. Y puedo darme cuenta de que el libro de Apocalipsis es un libro de tremenda esperanza y es un libro que tiene tremendas lecciones. Dios está al control de la historia y es un control no como el de una marioneta, y aquí quiero aclarar un poco, no es de un Dios que juega a los títeres o a las marionetas y ese es el control que ejerce, sino es un control dinámico, es un control que nos permite también un grado de libertad suficiente como para tomar decisiones y aún cometer errores, pero finalmente en su plan está de que se cumpla una perfecta voluntad. Y en ese sentido podemos descansar, porque Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Este curso ha sido muy lindo, ha sido un experimento maravilloso y yo espero de todo corazón que ustedes lo hayan podido disfrutar y háganme caso. Si ustedes quieren profundizar, por favor consulten libros de textos de buena calidad, que no sean sensacionalistas, sino que provean argumentación contundente y que sea aplicativo para nuestras realidades de iglesia. Apocalipsis tiene un mensaje maravilloso y que puede ministrar nuestro corazón de formas que nosotros hasta el día de hoy tal vez no imaginamos, porque hemos tratado a este libro como si fuera una cuestión totalmente mística y en realidad le quita mucho del sentido que el libro realmente tiene. Yo espero de todo corazón que les haya sido de mucha bendición y vamos a estar avisando respecto de la clase en vivo para poder explicar todo este asunto. Se nos viene ahora la asamblea en Oaxaca y ahí vamos a estar corriendo un poquito con los tiempos, así que yo espero que sea pronto para poder tener prontamente también el material de los ensayos, que vamos a estar ayudándoles. Que el Señor les bendiga. Y sí, podemos decir como cierra el libro de Apocalipsis: Señor, ven pronto. Ven, Señor Jesús. El pueblo, tu iglesia, te espera y te esperamos con esperanza en nuestros corazones. Ya sea que sea en el cumplimiento final del escatón, o sea cuando mis ojos se cierren a esta vida y se abren en la presencia del Señor. Pero cualquiera sea el momento, Señor, te decimos, ven pronto y encuéntranos haciendo tu voluntad. Que el Señor les bendiga a todos.